Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. ¡Abramos las puertas del infierno! Buenas. Eso es lo que están pensando los amigos de Rockstar, porque si se les ocurre abrir las reservas de GTA 6 esta semana, lo destruyen absolutamente todo. Y además tenemos un pequeño hándicap, y es que mañana mismo me voy de viaje, con lo cual hay muchas posibilidades incrementándose en este sentido. Pero bueno, haré lo máximo posible, por supuesto, para teneros al día, y obviamente intentaremos estar en la actualidad del videojuego como siempre. Pero vamos, que puede pasar de todo. Ahora, en este vídeo no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar primero de los videojuegos que se lanzan oficialmente esta semana, algunos títulos importantes que me gustaría que tuvieseis en cuenta, y luego de ahí vamos a ir con un dato que preocupa mucho tanto a Xbox como a PlayStation. Veremos a ver si se acaban cumpliendo los pronósticos que vamos a trasladar a continuación, porque desde luego es para que la gente empiece a pensar en posibles cambios. Pero en fin, no vamos a adelantar detalles, así que como siempre pónganse cómodos y vamos al lío. Empezamos el repaso de videojuegos que llegan esta semana con el título que estáis viendo en pantalla, Forza Horizon 6. Como tal, ya podéis estar jugando este videojuego si habéis comprado el acceso anticipado. Si no teníais demasiada prisa o no queréis gastaros dinero extra, pues aquí tenéis el videojuego completo mañana mismo. Estará disponible desde la medianoche en el Game Pass, lo tenéis disponible por supuesto para su compra directa tanto en Steam como en Xbox, y obviamente pues tendréis que esperar un poquito más para jugarlo en PlayStation a final de año. Lo que tenemos mañana es esto, y hoy es un videojuego del cual pues ya tenéis análisis en el canal, tenéis mis impresiones, he compartido un mogollón de cosas acerca de este título, al cual creo que no le hace falta ninguna clase de presentación. Os comento que es uno de los videojuegos de la franquicia que más he disfrutado, y ya es decir, un título que nos traslada a Japón, un título que incluso varía la fórmula en la que progresas para ir mejorando y progresando los diferentes eventos, al cual os invito a que incluso si no sois fan de la conducción, le echéis un vistazo. Sin embargo, si sois fans de los juegos más estilo clásico o retro, mañana mismo también nos llega R-Type Dimensions 3. Un título que, si no recuerdo mal, se lanzó a principios de los 90. Vamos, es un videojuego que debe de tener ya unos 30 años aproximadamente, o más incluso. La cuestión es que este videojuego regresa con una revisión gráfica, visual y también jugable. Un título que pues nos traslada principalmente a eso, a elegir nuestra nave espacial y en este caso utilizando diferentes disparadores, arrasar con todo lo que te encuentras por el camino. Título que en este caso ha recuperado la empresa Inin, que son básicamente los mismos que están recuperando la saga Shenmue, más concretamente la tercera entrega, que la van a distribuir a partir del próximo verano en todas las plataformas, así como también hacen con este, que estará disponible en todas las consolas, también en PC, y con una edición en formato físico para Nintendo Switch y PlayStation 5, con lo cual os invito a que le echéis un ojo también. Aunque quizás los usuarios de Nintendo lo que están esperando es su próximo exclusivo, porque sí, es una semana de exclusividades, Xbox con Forza Horizon y Nintendo nos trae el nuevo videojuego de Yoshi. En este caso, el libro misterioso, un título de desplazamiento lateral con múltiples plataformas, pruebas, montón de momentos divertidos como siempre. Videojuegos que en general los de Yoshi han sido bien acogidos, aunque no sean los más populares de todos. Sin embargo, creo que tiene algunas de las mejores plataformas que se han hecho pues en el mundo de los videojuegos durante toda su historia. Esta la verdad que tiene muy buena pinta. Lo que es el diseño, ya sabéis que plasma el videojuego como si estuviese recorriendo un libro. La verdad que estéticamente, a nivel artístico, eso está muy bien conseguido, y entiendo que en cuanto a controles y manejos será también otra pequeña joya, con muchos elementos ocultos en pantalla, mucha revisión de escenarios y niveles, que bueno, no dejará de sorprendernos, y próximamente tendremos los análisis. Le echaremos un vistazo por aquí. Yoshi saldrá el 21 de mayo, aunque un día antes, el 20, para PC de manera exclusiva, al menos en este acceso anticipado,
lado tendremos un nuevo título de Deep Rock Galactic. En este caso estamos hablando del Núcleo Renegado, un título que nos lleva pues a una experiencia de disparos en primera persona. Y la verdad, cada día admiro más esta licencia, que al fin y al cabo ya sabéis que es la de los enanos mineros que han tenido pues variantes de todo tipo. El año pasado de hecho tuvimos un videojuego estilo Survivors con esta misma licencia y fue uno de los títulos que más disfruté sin lugar a dudas. Pues ahora van a un videojuego de acción en el que también tendrás elementos cooperativos, si no me falla la memoria eso es lo que vinieron a dejar caer, y bueno, pues a partir de ahí cada uno que elija su experiencia, pero vamos, están probando de absolutamente todo y en general os digo que casi todos los videojuegos de esta licencia en sus múltiples variantes han acabado siendo muy divertidos, aunque de momento eso sí, solo para PC en acceso anticipado. Para PC y para todas las consolas actuales, aparte de la primera Nintendo Switch, el próximo día 21 llega Coffee Talk Tokio, sí, una nueva entrega de esta franquicia que nos lleva a Japón, para sorpresa de absolutamente nadie. Parece que toda la tendencia es llevar los videojuegos allí, pero bueno, debe resultar una experiencia muy curiosa, porque estos videojuegos, por si alguien no los conoce, consisten básicamente en servir cafés, pero no a cualquier cliente, sino que de hecho nos encontramos a todo tipo de criaturas sobrenaturales a las que tenemos que atender, licántropos, hombres lobo, tenemos básicamente de todo en realidad, aparecen seres sobrenaturales sin venir a cuento de nada, como si fuera una sociedad normal y corriente que convive, aunque cada uno con sus propios problemas. Cuidado con lo que les sirves a cada uno porque podrían tener reacciones muy lesivas para los demás, pero bueno, suelen ser videojuegos bastante relajados y vamos a ver esta experiencia en Tokio, qué tal acaba resultando, pero lo dicho, el próximo día 21 lo podréis comprobar por vosotros mismos, veremos qué tal. Que por cierto, ese día 21 también llega un videojuego al mundo de las consolas que solo se encontraba disponible en PC, Warhammer 40.000 Speed, un título que estará disponible para PlayStation y para Xbox. Título que en este caso, ya sabéis, es un juego de combates utilizando vehículos, así, dentro del universo Warhammer. Y es que en este 2026 Warhammer está teniendo un peso bastante grande y todavía lo que queda por llegar, que por cierto, esta semana también tenéis nuevo contenido para lo que es el Total War, así que ni tan mal, ¿verdad? Pero luego, si queremos seguir hablando de novedades, recordad que el día 22 llega Babsy 4D, un videojuego de plataformas que en este caso pues ya tiene sus años, no me refiero a este, sino que se trata de una licencia ya conocida, que bueno, si os gustan los videojuegos estilo clásicos de saltos, algunos combates simples y demás, a este título le podéis echar un vistazo porque además está disponible para todas las plataformas de generación actual y también de generación pasada, aparte de por supuesto el mundo del PC, ni tan mal. Lo más probable, eso sí, es que durante el día 22 estaréis jugando al nuevo Lego Batman. Sí, ese título llegará para Xbox, para PlayStation 5 y para PC durante esa fecha. Para Nintendo Switch llegará un poco más tarde, la fecha está todavía por determinar, pero bueno, estamos viendo lo que se lanza esta semana y este título pues va a tener una gran presencia. Será seguramente el título popular que más están esperando muchos jugadores. Pero todo esto tiene un poco de truco, y es que también tenemos un acceso anticipado, se puede jugar dentro de unas horas, porque si compráis la edición de lujo, tiene un acceso anticipado de un par de días, y bueno, pues podéis echar ya esos primeros momentos a través de ese enorme mundo abierto que nos han creado. Cabe remarcar, eso sí, que lo de las fechas también hay que matizarlo, y es que cuando yo digo día 22 y día 19, para lo que es el acceso anticipado, en realidad en territorios como México y parte de Norteamérica es un poco antes, esa última hora del día 18 y del día 21 respectivamente, depende de la edición que compréis, ¿vale? En este caso, si compréis el acceso anticipado, pues dentro de unas horas podéis empezar a jugarlo. Y eso sí, os comento también que como el horario, tal y como estáis viendo en pantalla, es unificado, es decir, se lanza como a medianoche, no, perdón, al mediodía de todo el mundo, pues utilizando Nueva Zelanda podéis empezarlo antes, aunque bueno, será a altas horas de la noche según qué regiones, así que bueno, igual no vale tanto la pena hacer la fricada, básicamente, ya depende de las ganas que tengáis. Yo sobre este videojuego posiblemente no pueda traeros análisis o impresiones hasta el final de semana. Mañana, lo dicho, estoy fuera de aquí, luego seguramente tengamos una semana de locura con un montón de eventos y chorradas varias que pueden suceder, y lo más probable es que no lo juegue hasta el mismo día de lanzamiento, hasta el día 22, así que ya os dejaré mis impresiones durante el domingo o alguna fecha por el estilo, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí queda el recordatorio, ¿lo vais a jugar
o no. Pasamos a otro tema, dejamos aquí lo que es el repaso semanal, aunque por supuesto seguiremos estando al día de todo lo que se vaya anunciando y lanzando. Pero bueno, vamos a hablar de la industria. Particularmente Xbox y PlayStation tienen una preocupación. Cada vez se están vendiendo menos videojuegos. Los ingresos y todo eso pueden decir una cosa, pero al final el encarecimiento de los videojuegos está haciendo que la gente sea más selectiva. Puede que haya más ingresos por videojuego porque estás cobrando más, pero sin embargo estás vendiendo menor número de copias. Y esto es algo que desde luego está preocupando muchísimo. El calendario, por supuesto, tampoco ayuda. Lanzar tantos videojuegos importantes en una semana, como sucede por ejemplo esta, quizá no es lo más prudente del mundo. De hecho, incluso hay un choque frontal de videojuegos AAA en muchas ocasiones a lo largo del año. Pero hay un análisis que nos ha dejado Newzoo que desde luego es lo que más le preocupa, y es el mundo del PC. Y es que en el PC, por lo visto, durante los últimos años, el promedio de gasto del usuario está en torno a los $30, e incluso por debajo. Ese es el gasto general que hace un usuario de PC, mientras que el usuario de consola se dispara entre los 30 y los $50 de promedio. Esto es algo que para el jugador no está pasando inadvertido, es decir, el usuario se está dando cuenta de este tipo de cosas y por eso cada vez crece más lo que es la industria del PC, es decir, cada vez hay más usuarios activos en Steam, por ejemplo. Y vemos que tanto Xbox como PlayStation están teniendo menor número de ventas de consolas a lo largo de esta generación en comparación con la pasada. Están teniendo unos números que decrecen bastante en el caso de Xbox, algo menos en el caso de PlayStation, pero que aún así no es capaz de ganar esa carrera. Y esto se debe sobre todo también a estos gastos. Hay mucha gente que está optando por saltar al mundo del PC y ya está, que puede privarse de videojuegos exclusivos, puede privarse de los alicientes que tiene siempre el mundo de las consolas, pero esto al fin y al cabo marca una diferencia, porque es lo que se ha comentado muchas veces. El PC puede costarte mucho comprarte lo que es el equipo de base, la torre, el monitor, la gráfica, a día de hoy la memoria RAM, pero en el largo plazo ves el precio de los videojuegos y es un chiste. Hay muchas ofertas, en el caso de Xbox, en el caso de PlayStation de vez en cuando también, pero el caso es que nunca llegan a lo que te puedes encontrar en el PC. Simplemente pasaros por el enlace de la descripción que os dejo siempre, mirad los precios de Steam, compararlos con el resto, es una absoluta locura. Y alguno puede pensar que Xbox, como al fin y al cabo vende en PC, no se ve afectada por todo esto. Error, Xbox se ve afectada, principalmente porque las ventas son en Steam, no en su tienda oficial. Ahí es donde radica el problema, y que la tienda oficial de Xbox en PC no está todo el catálogo de videojuegos. De hecho, faltan muchísimos títulos que sí llegan a otros sistemas. Pero es que a todo esto se puede añadir un nuevo problema, que también te saquen una nueva plataforma más barata y accesible. Por ejemplo, la Steam Machine. Ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. ¿Esta plataforma podría realmente competirle al resto de videoconsolas e incluso mermar el rendimiento lo que resta de generación? Poder puede hacerlo, pero depende de muchos condicionantes y el primero de ellos es el precio. Lo acabamos de comentar. El precio de los videojuegos ya sabemos que es mejor en PC. Se sabe y se ve. Pero luego, en términos de experiencia consola, la gente pues muchas veces no quiere trasladarse al PC. Yo soy uno de ellos. Yo soy alguien que en el mundo del PC te puede jugar a juegos de estrategia y quizá algún juego de disparos. Poco más. En realidad de ahí no me saques. Pero luego se da el caso de que ahora lanzando este dispositivo rompes un poco esa barrera. Puedes seguir comprando los videojuegos a precio de PC, pero con una experiencia cercana al mundo de las consolas. La última información nos la trae Murlow is Dead. Este señor básicamente ha hecho un último análisis sobre cómo está la situación actual y sobre lo que se está comentando y deja caer que posiblemente la Steam Machine acabe costando entre los 500 y 550 dólares finalmente, aunque depende del modelo. Habrá modelos que, según la capacidad, te puedan llegar incluso a 800, pero seguramente sea un modelo con 2 terabytes, incluso que te incluyan el mando. Eso pueden ser los 4 modelos, modelo con mando, modelo sin mando, diferentes capacidades. Si realmente esto es así, si realmente son capaces de lanzar esta plataforma a unos 500 pavos, 500, 550, ya la cosa cambia bastante. Aquí ya sí que nos ponemos en un elemento disruptivo bastante potente, porque al fin y al cabo sí,
a nivel de potencia puede que no llegue a los sistemas actuales, pero si eres capaz de llegar a ese público casual, todo cambia. Problema que va a tener siempre esta plataforma, como lo tuvo la Steam Deck, que solamente la venden en su tienda, no las venden en minoristas, en las típicas tiendas game, o yo que sé, en Best Buy. No se venden en ese tipo de sitios, al menos que yo sepa. Generalmente los dispositivos de Steam solamente se venden en su propia tienda oficial, y esto siempre es lo que va a hacer de barrera, y es lo único que, digamos, tiene relativamente tranquilos tanto a Microsoft como a PlayStation, porque aunque esto no vaya a superarlo en ventas, podría hacer fácilmente 10 o 20 millones de consolas vendidas. ¿Y esto qué es lo que supone? Que no se compran de las otras, y esto supone que se sigue mermando el público actual de videoconsolas, que en estas plataformas se está cayendo. No así en el caso de Nintendo, que es la que mantiene un poco el equilibrio y la balanza. Pero bueno, me gustaría que sobre todo esto hablaseis en la caja de comentarios, y sobre si este precio os parecería atractivo para compraros por vuestra parte una Steam Machine, o sin embargo no os interesa para absolutamente nada. Ahí os leo. Para cerrar vídeo os voy a comentar una curiosidad. Se han publicado las 10 sagas o licencias japonesas de videojuegos más vendidas de la historia. Hablamos de títulos vendidos, no necesariamente de si han vendido peluches o si han vendido otra cosa fuera de lo que es un videojuego como tal. Y para sorpresa de absolutamente nadie, la número 1 es Mario Bros, muy por encima de todas las demás, con más de 950 millones de copias vendidas entre todos los títulos lanzados al mercado. Le sigue Pokémon, pero con una diferencia de casi la mitad. Hablamos de 489 millones de copias vendidas en todo el mundo. Lo de Mario, desde luego, es para darle un punto y aparte, porque superar con esta ventaja ni más ni menos que a Pokémon no es poca cosa. Luego viene Final Fantasy con 209 millones, y luego nos encontramos con Resident Evil con 201 millones. Resident Evil ha hecho algo muy inteligente para casi prácticamente superar a Final Fantasy. Lo hará con el paso del tiempo. Y es crear videojuegos que perduran mucho con el paso de los años. Son títulos que se pueden jugar una y otra vez, que pasan los años y que siguen siendo muy disfrutables incluso para nuevas generaciones. Así como a continuación viene Zelda, viene también Monster Hunter, Gran Turismo, que se planta en los 100 millones, Dragon Quest y por último Animal Crossing, que casi todo lo que son sus ventas se le debe al último videojuego lanzado al mercado. Bastante curioso y tóxico, todo se ha dicho, pero bueno, ¿qué os parece este listado? Yo os lo dejo por aquí, por supuesto, para que lo tengáis más a la vista. Al fin y al cabo, las licencias japonesas que triunfan son casi siempre un poco las viejas conocidas. Si os fijáis, realmente lo más nuevo que hay debe de ser Animal Crossing. Es lo más innovador que te encuentras, pero bueno, aún así aquí está. Caja de comentarios, por supuesto, para todo lo que sean vuestras opiniones, y obviamente disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.